Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Dios. En esta hora agradecidos estamos por tu presencia, agradecidos estamos por este día que tú nos diste. Señor, permite que ahora que vamos a abrir tu palabra, que tú puedas dirigirnos, que en esta meditación podamos aprender más de ti y que, Señor, que todo lo que hagamos en este día sea para honra y gloria tuya. Gracias, oh Dios, por todo lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Teniendo una plática con una persona, esta persona, al empezar a hablar de la Biblia con esta persona, me hizo una pregunta. Me dice, bueno, todas las iglesias dicen que tienen la verdad. ¿Cómo tú sabes que tú tienes la verdad? No solamente eso, sino que todas las iglesias tienen la misma Biblia y hay muchas interpretaciones de la Biblia. Cada quien interpreta la Biblia a como le conviene o como cree. Entonces, me hizo esa pregunta y me dice, bueno, ¿qué diferencia hay de lo que tú crees a lo que creen los demás? Mi pregunta hoy día es cómo usted le contestaría esa pregunta a una persona. Sabemos que la verdad es Cristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces sabemos que la verdad es Cristo, es manifestada a través de su palabra, la cual Dios nos la ha brindado, nos la ha dado para que nosotros podamos conocer la voluntad de nuestro Dios a través de su Hijo, a través de su palabra, para que podamos recibir las bendiciones del cielo en nuestras vidas. Y es interesante porque no fue la primera persona que hizo esa pregunta, sino que parece ser que esa pregunta se ha estado haciendo por muchas personas como una barrera para no querer escuchar la palabra de Dios. Y yo creo que, como dice la palabra de Dios, dice que todos tenemos que estar listos para compartir nuestra fe y defender nuestra fe y la verdad. Entonces, ¿cómo podríamos contestarle a una persona que hace esa pregunta? Vamos a ver en la palabra de Dios. Quiero compartir varios textos. Si hay algún otro texto que usted el Espíritu Santo le va trayendo, compártalo. Porque este es un estudio porque queremos saber cómo podríamos nosotros contestarle a estas personas. Isaías 28. Isaías 28. Y vamos a leer del versículo 10 en adelante. También esta persona me hizo la pregunta, ¿la Biblia necesita interpretación? ¿Ustedes qué piensan? La Biblia se interpreta así sola. La Biblia se interpreta así sola, pero vamos a ver cómo la Biblia se interpreta así sola, porque hay versículos que si los leemos, cada quien llega a una interpretación personal y diferente. Vamos a establecer las reglas de cómo podemos compartir con esta persona de cómo la Biblia se interpreta por sí sola. Isaías 28, y dije el versículo 10, ¿verdad? Note lo que dice la palabra de Dios. Y esa es la forma como cada uno de nosotros debiésemos de estudiar la Biblia. Deberíamos nosotros, cada vez que abrimos la palabra de Dios, permitir que el Espíritu Santo nos lleve a la explicación que la palabra de Dios quiere darnos con cualquier tema de la palabra de Dios. Note lo que dice el versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro
poquito allá. Esa es la forma como la palabra de Dios se interpreta, se estudia, se analiza, se razona. Porque un versículo trae una respuesta a otro versículo. La palabra de Dios es un patrón. Hay diferentes patrones, diferentes moldes, podríamos decir. Un patrón desde Génesis hasta Apocalipsis en los diferentes temas bíblicos. Eso quiere decir, desde que Génesis hasta Apocalipsis, nosotros encontramos la respuesta a cualquier tema bíblico que el Señor ha expresado para nuestras vidas. ¿Alguna pregunta? Si no, vamos a leer el versículo 13. La palabra pues de Jehová. Noten, esto es importante. Tenemos que reconocer que la palabra es de Jehová, de Dios. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Noten, este versículo termina de una forma muy peculiar y muy interesante, porque la Biblia se explica por sí sola, ¿cierto? Pero tenemos que ir a escudriñarla línea por línea, renglón tras renglón, mandato tras mandato, un poquito aquí, un poquito allá. No es solamente agarrar un texto y decir, bueno, esto yo lo entiendo así y quiero que todos ustedes lo entiendan así. Así no se escudriña la palabra de Dios. Tristemente hoy muchas personas siguen a muchas personas, a muchos líderes que solamente toman un texto, pero no ven el patrón bíblico que explica el texto. ¿Me están siguiendo? Por ejemplo, la palabra de Dios dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para que nosotros podamos entender que Cristo es el Cordero, desde Génesis hasta Apocalipsis nos muestra de que Cristo, el Mesías, el prometido, el que el Padre dio por cada uno de nosotros, se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aún en el cielo se le reconoce como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el patrón bíblico nos da la certeza del mensaje que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Recordemos que toda la palabra es inspirada por Dios, que el Espíritu Santo trajo la inspiración a hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. Ahora, algo interesante aquí en la última parte de este versículo que leímos. Noten la última parte del versículo 13. Dice, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Qué significa ser quebrantado? Está hablando de la palabra de Dios. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Pero noten, cuando nosotros estudiamos correctamente la palabra de Dios, tiene como objetivo, ¿qué dice el versículo 13 que acabamos de hacer? Quebrantarnos, partir, separar, es lo que quiere decir. Note lo que dice el versículo, doblegarnos, o sea, humillarnos, reprendernos, enseñarnos, educarnos. Note lo que dice Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir, noten, partir, quebrantar el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Notan ustedes? Cuando nosotros empezamos a escudriñar las Escrituras, como nos da la regla bíblica, el Señor quebranta, rompe, cambia todo el ser, transforma, vivifica. ¿Por qué? Porque es útil para nuestra vida. Cuando una persona llega y pregunta, bueno, todos interpretan la Biblia como quieren. Por eso hay tantas religiones. Por eso hay diferentes pensamientos. Por eso nadie se pone de acuerdo. Entonces, cuando una persona nos pregunte o nos haga esa pregunta, tenemos que mostrar de que la Escritura no solamente es útil, que nos da vida, y de la forma como tenemos que escudriñarla, sino que hay que ver que la Escritura nos da el patrón para que nosotros tengamos la certeza del mensaje, de la voluntad de nuestro Dios. Y déjeme mostrarle unos textos de lo que es esencial que nosotros tomemos en cuenta para que nosotros sepamos cuál es la correcta interpretación. La primer señal que dijo Cristo en Mateo 24, que iba a suceder antes de su venida, dijo, no seáis engañados. Sabemos que va a haber muchos falsos maestros, falsos profetas, los cuales van a tratar de desviarnos ¿de qué? De un escrito está. No importa que sea el mejor predicador, no importa que sea el mejor maestro de cualquier lugar de la esfera de este mundo, no importa, usted tiene que ir a la palabra de Dios por usted mismo para ver si realmente esa es la correcta interpretación que el Señor tiene en su palabra, para que usted conozca la voluntad de Dios y usted la siga. Vayamos a la palabra de Dios en Juan capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39. Y vayan apuntando estos textos porque ya van 2 veces que me hacen estas preguntas y creo que tenemos que tener una respuesta a esas preguntas. Juan 5, 39. Note lo que la palabra de Dios dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Noten, tenemos como testigo, ¿qué cosa? ¿Solamente el Nuevo Testamento? Cuando dijo Cristo estas palabras, estaba hablando del Antiguo Testamento, que daban testimonio de Él. Tenemos toda la palabra como testigo para que nosotros conozcamos la correcta interpretación y la voluntad de nuestro Dios, para que no haya una duda. El enemigo va a atacarnos por nuestras dudas, va a querer poner duda en las cosas que tenemos o que creemos, para que nosotros caigamos y nos desanimemos. Así que primeramente la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es un testigo primordial para conocer a nuestro Dios y a Jesucristo y la voluntad de Él. Vamos a ver otro texto. Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. La palabra de Dios nos da un patrón en el cual dice que solamente por 2 o 3 testigos se confirman la voluntad de nuestro Dios a través de su palabra. Es 2 o 3 o muchos más. Ahora, Lucas 24, 44.
Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora, aquí nos da específicamente cuáles son los testigos necesarios para saber la correcta interpretación a todo concepto bíblico, a la voluntad de nuestro Dios. Se manifiesta a través de ¿qué? De la ley de Moisés. La ley de Moisés es la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Así se le conoce. También a través de ¿qué? De los salmos. ¿Y de qué? Y de los profetas. En el Antiguo Testamento tenemos los profetas mayores y los profetas menores. Tenemos el Pentateuco y tenemos todos los demás salmos y el Proverbios. Así que todo el Antiguo Testamento manifestaba la profecía acerca del Mesías, para que no hubiera duda alguna. Toda la palabra de Dios es nuestro testigo para saber la correcta interpretación de cualquier texto. ¿Me están siguiendo? Vamos a ver otro texto. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y vamos a ver el versículo 21 y 22. Recordemos que la escritura fue escrita en el lenguaje humano. ¿Sí o no? ¿Para qué? Para que nosotros la entendamos. Pero el Señor desea que nosotros la escudriñemos, que la estudiemos. Y hemos visto la regla de estudio. Un poquito aquí, un poquito allá, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón. Esa es la forma correcta de estudiar, de escudriñar la escritura. Ahora, el Señor desea que la escudriñemos, porque en ella tenemos la vida. Y penetra nuestra alma y nos da vida y nos transforma y nos lleva a la salvación. Note lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahora nos agrega ¿qué? La ley como testigo. Esto es importante que nosotros lo tengamos en mente. Nos identifica que la ley es un testigo. Sigue diciendo el 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Noten, la ley y los profetas nos muestran no solamente a Cristo, sino nos testifica de su justicia, de su gracia, de su amor, de su misericordia. Tenemos que toda la palabra como testigo. Tenemos que la Torá, la ley de Moisés, los salmos, los profetas. Tenemos la ley como testigos para que nosotros no tengamos duda alguna de la correcta interpretación de la voluntad de nuestro Dios manifiesta en su palabra. Fíjense cuántos testigos tenemos para que no haya duda alguna. Ahora, el problema de que nos encontramos hoy en día es que la gente está tan apurada que no tiene tiempo para escudriñar la escritura o para ir a los testigos para ver la voluntad de nuestro Dios, para que no haya duda alguna de la voluntad de nuestro Dios. Note lo que dice esta cita. El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto. A no ser de que se trate de un símbolo o figura. Hoy día estaba escuchando a una persona que estaba usando una cita de un libro y esa cita
decía algo que se me hizo muy interesante, pero dije, bueno, voy a ir a ver el contexto, su significado manifiesto. ¿A qué me refiero con el significado manifiesto? ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí no hay duda. Si alguien viene y pregunta, ¿quién creó los cielos y la tierra? ¿Quién fue? Dios. Ahí no podemos interpretarlo de otra forma. ¿Por qué? Porque su significado manifiesto nos dice que fue Dios. ¿Me están siguiendo? Por ejemplo, el cuarto mandamiento. Acuérdate del día del Shabbat, del sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será día de reposo para Jehová tu Dios. ¿Hay alguna interpretación o su significado manifiesto nos está dando la explicación? El significado manifiesto nos está diciendo, acuérdate del día del sábado. No puede haber otra interpretación. ¿Me están siguiendo? Y cuando yo estaba mirando esta cita que estaban expresando, me fui al contexto y miré que el significado manifiesto de esa cita decía todo lo contrario de la interpretación que estas personas estaban queriendo dar. Entonces, tenemos que ir a ver el contexto y creerlo en su significado manifiesto. El mismo contexto nos lo explica. Ahora, puede ser en esos mismos versículos, anteriores o posteriores, o pueden ser capítulos, o pueden ser libros que van antes o después. Recuerde, ¿cuántos testigos tenemos? Tenemos toda la escritura. Tenemos la Torá, la ley de Moisés, los profetas, los salmos y la ley. Fíjense, 5 testigos para que no tengamos duda de la voluntad de nuestro Dios y de la correcta interpretación de la palabra de Dios. El problema es que tenemos que levantarnos, despertarnos para ir a escudriñar las escrituras, para que no seamos engañados. Entonces, vamos a ver Deuteronomio capítulo 30. Ahora, noten Deuteronomio 30, versículo 13, del 11 en adelante. Porque hay 2 religiones que enfatizan que la iglesia es apostólica. Tal vez habrá otras, pero hay 2 religiones mayores, que es la iglesia popular y la iglesia ortodoxa, que declaran que la sucesión apostólica son los que tienen la última palabra de interpretación. ¿A qué me refiero yo esto? La iglesia católica y la ortodoxa dice que tienen la sucesión apostólica y solamente cierto grupo está capacitado para interpretar las escrituras. Déjeme decirle que no solamente esas 2 religiones, también los testigos de Jehová, los mormones y todas las otras religiones, porque siempre hay líderes que declaran algo y la gente lo cree como si es algo inspirado. Por eso el texto que el hermano compartió de Isaías 8:20, a la ley y al testimonio tenemos que probar toda doctrina. Y también corre el riesgo que nuestra iglesia también caiga en ese mismo error, de seguir conceptos de un líder, de un pastor o de un grupo de personas. Pero nosotros estamos viendo que el Señor nos ha dado muchos testigos para que nosotros vayamos a escudriñar las escrituras por nosotros mismos y permitir que el Espíritu Santo nos muestre su verdad a través de su palabra. La palabra de Dios no está escondida. Su voluntad no está abajo de una piedra para que usted no la vea. Su interpretación
no está escondida. Miren lo que dice el versículo 11. Deuteronomio 30:11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil. Noten, los mandamientos no son difíciles. Ahorita vamos a ver por qué. Hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. O sea, ¿está qué? Cerca. Miren el versículo 12. No está en el cielo. O sea, la correcta interpretación, el guardarlo, el conocer lo que el Señor quiere que conozcamos, no está lejos, no está en el cielo. Para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? ¿Está notando? La verdad de Dios, su voluntad, sus mandamientos, no están en el cielo, están aquí, no muy lejos de nosotros, al lado de nosotros, adelante, atrás, a la izquierda, a la derecha. Note el versículo 13. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Versículo 14. Porque muy cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? ¿En dónde está la palabra? ¿En dónde? No, léalo, ahí está la respuesta. En tu boca y en tu corazón, ¿para qué? Para que las cumplas. ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Dónde está su verdad? ¿Dónde está su voluntad? Sus mandamientos, su ley. ¿Está dónde? En nuestra boca y en nuestra mente y en nuestro corazón. No está lejos, como mucha gente lo quiere poner y decir, es que solamente ciertas personas tienen la autoridad de interpretar la palabra de Dios. O este pastor sabe todo y a él le voy a creer. Como una persona en una ocasión dice, bueno, es que si es un pastor tiene que decir siempre la verdad. Cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, su palabra, su verdad, la pone ¿en dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón para que esté ¿en dónde? En nuestra boca. No está lejos. No está lejos. ¿Y quién es el que hace eso? Él. Por eso dice, no es difícil. No es difícil. Si tú vas y le pides al Señor que te muestre su voluntad y la correcta interpretación de la palabra de Dios. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Ahora, hay un peligro en confiar en el hombre. Hay una maldición. El no escudriñar las Escrituras y creerle a un maestro, a un predicador, a un pastor, a un ministro, a un laico, a un rabino, a un sacerdote, usted está corriendo un grave peligro. Porque note lo que dice Romanos 3:4. Romanos 3:4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz. La palabra veraz es verdadero. Y todo hombre que mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Que el único que tiene la verdad completa es ¿quién? Dios. Y Dios en su grande amor y su misericordia nos la ha mostrado a través de ¿qué? De su palabra. Gloria a Dios. Qué grande amor tiene para nosotros que estuvo dispuesto a dar a su Hijo para darnos la posibilidad de gozarnos en la verdad, de conocer la mente de nuestro Dios, de conocer la voluntad a través de su palabra y de todos sus testigos. ¿Qué dice Jeremías 17:5? Ese es muy conocido. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová. ¿Quién es el que está hablando? Jehová. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón
que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Si usted confía en el hombre, usted se está apartando ¿de quién? De Jehová. Se corre un peligro en no escudriñar las Escrituras, en no confiar en los testigos de nuestro Dios. Hermanos, no nos engañemos, porque en ese mismo capítulo de Jeremías 17, en el versículo 9, note lo que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Ni yo me conozco mi propio corazón. Entonces, ¿qué? Tenemos que sujetarnos ¿a qué? Aún escrito está, a la verdad de nuestro Dios. Y si yo no me conozco mi corazón, ¿usted cree que va a conocer el corazón de otra persona? Aunque hable muy bonito, aunque enseñe muy bonito, aunque predique muy bonito, aunque sepa mucho, aunque tenga maestrías o doctorados, aunque haya ido a la escuela y haya sido el mejor evangelista del mundo, usted tiene que confiar en Dios y en su palabra. Solamente en Él y en su palabra. Es tiempo de despertarnos, ¿para qué? Para escudriñar y conocer la voluntad de nuestro Dios.